Hola, buenos días. Soy la licenciada Joana Changuán, estudiante de la maestría en enfermería, mención en enfermería en cuidado crítico. En esta ocasión les voy a hablar sobre la desconexión de la ventilación mecánica. Desconexión de la ventilación mecánica. El proceso de desconexión de la ventilación mecánica se lo denomina destete o proceso de Winning. Este término se refiere a la lenta disminución de la cantidad del soporte ventilatorio mientras que el paciente va asumiendo gradualmente la respiración espontánea. El proceso de desconexión de ventilación mecánica supone entre un 40 y un 50% del tiempo total de la ventilación mecánica. Realización de la prueba de respiración espontánea. Según estudios, un 80% de los pacientes que reciben ventilación mecánica durante periodos prolongados han sido extubados con éxito mediante la prueba en tubo entero. Esto muchas de las veces el fracaso se debe al aumento del trabajo respiratorio impuesto por el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal impone una carga resistiva a los músculos respiratorios que es inversamente proporcional a su diámetro. El empleo de una presión soporte que contrarresta esta carga mejora la eficacia de la respiración espontánea en el paciente. Modo presión soporte. Tanto en el modo CPAP de 5 centímetros de agua como en el modo presión soporte de 5 centímetros de agua, el trabajo respiratorio va a ser similar, o a su vez va a ser superior una vez extubado, lo que puede indicar que el tubo endotraqueal no ejerce ninguna influencia en la carga de los músculos respiratorios. También el nivel de presión soporte hace desaparecer la carga de los músculos respiratorios. Esto contribuye a la capacidad que tiene el paciente para respirar de manera espontánea. El nivel de presión de soporte necesario para contrarrestar el trabajo expuesto por el tubo endotraqueal. En este modo no implica una presión de soporte variable dependiendo de los cambios de flujo de cada respiración espontánea. Prueba de respiración espontánea. La duración de la prueba de respiración espontánea se ha establecido de manera arbitraria en 2 horas. Pero según estudios, la efectividad de la prueba es la misma en 30 minutos que en 2 horas. La valoración del paciente durante la prueba de respiración espontánea tiene 2 objetivos: evitar la fatiga de los músculos respiratorios y la extubación con éxito. El factor fisiológico que determina la capacidad de un paciente en tolerar la desconexión de la ventilación mecánica es el mantenimiento adecuado del intercambio gaseoso y el mantenimiento adecuado de un funcionamiento de los músculos respiratorios. También intervienen otros factores como son los cardiovasculares y los no cardiovasculares. Causas de fracaso en la prueba de respiración espontánea. Aquí puede presentar lo que es alteraciones en el intercambio gaseoso, como hipoxemia, hipercapnia, fracaso de los músculos respiratorios, disminución de la capacidad neuromuscular, alteraciones en el centro respiratorio, disfunción del nervio frénico, alteración en el funcionamiento de los músculos respiratorios, hiperinflación, fatiga diafragmática, malnutrición, alteraciones electrolíticas, debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidados intensivos, un aumento en la carga de los músculos respiratorios, aumento en la necesidad ventilatoria, aumento en la producción del CO2, aumento del espacio muerto, aumento del trabajo respiratorio, alteraciones cardíacas, disfunción ventricular izquierda, síndrome coronario agudo y las causas no cardiopulmonares,
como son las asociadas al ventilador, circuitos, humidificador y las causas psicológicas. Métodos de desconexión en pacientes con destete difícil. Aquí el método más utilizado es el tubo en T y este tiene sus ventajas. Permite que los periodos de respiración espontánea se alternen con periodos de descanso, cuando el paciente es reconectado al respirador. Los músculos respiratorios pueden presentar atrofia secundaria a la ventilación mecánica y fatiga secundaria a la restauración de la respiración espontánea. Será necesario asegurar un tiempo de descanso para la recuperación completa y mantener al paciente vigilado. Otra de las ventajas que nos ofrece el tubo en T es poca resistencia al flujo de gas y no supone una carga extra de trabajo respiratorio, ya que no hay circuitos ni válvulas del respirador. El único factor que puede influir en el trabajo respiratorio resistivo es el tubo endotraqueal. También este tubo en T nos presenta una desventaja, que está relacionada con la falta de conexión a un respirador, con lo que pierde parte del monitoreo del paciente. Presión positiva continua en vía aérea CPAP. Algunos pacientes se pueden beneficiar con niveles bajos de CPAP en lugar del tubo en T. Se ha demostrado que la desconexión con CPAP en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y presión positiva al final de la inspiración incíntrica reduce la carga inspiratoria mecánica que supone la aptopía, disminuyendo el trabajo respiratorio y la sensación de disnea, y podría ser el método de desconexión en pacientes con EPOC. Los problemas asociados a los sistemas CPAP se relacionan con el trabajo respiratorio extra impuesto por las válvulas de demanda, los circuitos respiratorios y las válvulas de BIP. Para intentar solucionar estos problemas, los ventiladores mecánicos modernos han adoptado el sistema de flujo continuo. Ventilación sincronizada intermitente mandatoria. Este método ventilatorio permite la sincronización entre respiraciones espontáneas y respiraciones asistidas por el respirador, las cuales pueden ser limitadas por presión o por flujo. Entre las ventajas tenemos: reduce la posibilidad de alcalosis respiratoria y la necesidad de sedación y parálisis muscular. Según varios estudios, no todos los pacientes presentan una adecuada adaptación en cada respiración a la asistencia mecánica y a cambios en la carga respiratoria, lo cual puede contribuir al desarrollo de fatiga respiratoria. Cuando utilizamos este método ventilatorio como modo de destete, se recomienda que la frecuencia mandatoria se vaya reduciendo progresivamente de 1 a 3 respiraciones por minuto. Presión soporte. La presión de soporte es un modo de ventilación controlado por el paciente, limitado por presión y ciclado por flujo. La presión en la vía aérea se mantiene casi constante durante toda la inspiración. Este modo le permite al paciente tener un control casi completo sobre la frecuencia respiratoria, el flujo y el tiempo inspiratorio y el volumen corriente. La característica: mejora la eficiencia de la respiración espontánea y reduce el trabajo respiratorio y el consumo de oxígeno por parte de los músculos respiratorios durante el destete. El nivel de presión de soporte óptimo es el que mantiene la frecuencia respiratoria por debajo de los 25 respiraciones por minuto y se sitúa entre 15 y 20 centímetros de agua. Métodos de destete. Se han realizado varios estudios comparativos con el objetivo de encontrar un método de desconexión que acortara la duración del tiempo dedicado al destete. Entre estos tenemos lo que es las pruebas en tubo en T hasta que tolerasen 2 horas. También está lo que es el modo ventilatorio sincronizada intermitente mandatorio, con intentos de reducción de 2 a 4 respiraciones por minuto, 2 veces al día hasta tolerar 4 respiraciones por minuto. Este método ventilatorio mejoraría si se le añade la presión soporte para disminuir la carga respiratoria de los músculos respiratorios durante las respiraciones espontáneas. También tenemos lo que es la presión de soporte, con reducción 2 veces al día de 2 a 4 centímetros de agua hasta llegar a un nivel de 8 centímetros de agua. En general, se requiere que el paciente tolere bien una presión soporte menor a 7 centímetros de agua para poder ser extubado.
Ventilación no invasiva como método de Winning. La ventilación no invasiva como técnica de destete y extubación se puede justificar por los cambios fisiopatológicos que aparecen al pasar de la ventilación mecánica a la respiración espontánea. En el caso de los pacientes con destete difíciles, estos mecanismos se concentran en la fatiga de los músculos respiratorios y en el deterioro del intercambio gaseoso. Podría ser benéfica en la desconexión de la ventilación mecánica en pacientes con EPOC. Extubación. La extubación es la retirada de la vía aérea artificial, generalmente del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueostomía. Una vez que el paciente es capaz de mantener su respiración espontánea, hay que decidir si es necesario que se mantenga la intubación endotraqueal o puede ser extubado con garantías de no precisar una reintubación. Si el paciente tiene alguna lesión en la vía aérea superior que aumente la posibilidad de colapso post-intubación, esto se da en pacientes con estridor. Para ello tenemos lo que es el test de la fuga aérea. Este test valora la presencia o ausencia de fuga aérea. Esto alerta al intensivista sobre el alto riesgo de obstrucción de la vía aérea superior. Una vez seleccionados los pacientes con riesgo elevado de estridor post-extubación, debemos valorar qué medidas podemos adoptar para disminuir el riesgo de reintubación por obstrucción de la vía aérea superior. Una opción es realizar la extubación con personal experto y material necesario para el manejo de la vía aérea difícil, observando la posibilidad de tener que realizar una traqueostomía de emergencia o a su vez una reintubación. Otra es adoptar, previo a la extubación, medidas que disminuyan el riesgo, como podrían ser la administración de corticosteroides intravenosos previo a la extubación. Aquí también se valora 3 aspectos que se han relacionado con el fracaso de la extubación, como es el nivel de conciencia, eficacia de la tos, volumen y características de las secreciones. Criterios clínicos asistenciales para la extubación. Aquí tenemos lo que es el estado de conciencia. El paciente debe tener una escala de Glasgow de 11T para una extubación con éxito, pero según varios estudios han demostrado que la situación neurológica no es un criterio estricto para retrasar la extubación, lo que permite que el paciente tenga una escala de Glasgow sobre los 8T. También encontramos como criterio la PIB menor a 5 centímetros de agua, una PaO2 sobre FiO2 mayor a 200 milímetros de mercurio. También la presencia de reflejo toxígeno, este debe ser espontáneo. Aquí también se valoran las características de las secreciones, ya que los pacientes con secreciones moderadas o abundantes tienen una probabilidad de ser reintubados. La cantidad de secreciones también conllevan al fracaso de la extubación. Ausencia de drogas vasoactivas. En caso de que el paciente esté con vasoactivos, pues estas deben tener dosis bajas o mínimas. También tenemos que valorar que haya mejorado el cuadro que originó la intubación y nuestro paciente debe estar con una temperatura corporal menor a 38.5 grados centígrados. Criterios de intolerancia a la extubación. Frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto más de 5 minutos. Frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto o en un 20% sobre su basal. Presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio. Saturación de oxígeno menor a 90%. También puede presentar agitación, diaforesis, disminución del nivel de conciencia, fatiga muscular, paradoja abdominal. Son criterios de intolerancia que si el paciente presenta, pues nos va a conllevar a un fracaso de la extubación. Cuidados de enfermería. Entre los cuidados de enfermería tenemos preparar al paciente, preparar el equipo humano y material, informar al paciente de la técnica y de la necesidad de que lleve a cabo una correcta respiración por parte de él, mantener la cama o cabecera a 45 grados salvo contraindicación. Revisar que la alimentación enteral se haya suspendido al menos 2 horas antes de comenzar el procedimiento. Valorar y realizar aspiración de secreciones de la vía aérea. Una vez iniciado el procedimiento, retiramos las fijaciones del tubo endotraqueal, desinflamos el neumotaponador, preparamos una fuente alternativa de oxígeno, solicitar al paciente una inspiración profunda y aprovechar ese momento para extraer el tubo.
Vigilar estrechamente al paciente y monitorizarlo. Observar la aparición de signos y síntomas de hipoxemia. Realizamos una gasometría arterial según tiempos establecidos o protocolos de la unidad. Muchas gracias.